Juan Aguirre, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Xavier? Buenos días. Abrimos nuestro espacio de Euskal Askuntza hoy más pegado que nunca a la actualidad, porque vamos a hablar de economía, vamos a hablar del sistema foral vasco y de una cuestión que me ocupa, bueno, con relativa frecuencia las portadas de los periódicos, y a eso estáis dedicando hoy una jornada, ¿verdad? Pues sí, porque bueno, supongo que recordarán los oyentes que el pasado 11 de septiembre el Tribunal Europeo de Luxemburgo dio validez a la capacidad normativa de los territorios forales en materia de impuestos sobre sociedades y ayudas de Estado, ¿verdad? Una sentencia que fue muy celebrada por las instituciones vascas, considerando que se trata del blindaje del concierto económico, el blindaje europeo. Bueno, entonces en este escenario que se ha producido a partir del 11 de septiembre, la sección de Derecho de Euskal Askuntza, junto con el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia, han entendido que era bastante adecuado reunir hoy precisamente en Donostia a expertos en competencia, profesores universitarios, abogados, para analizar las últimas reformas de la legislación europea sobre este tema, sobre el tema del control de las ayudas públicas y su incidencia en Euskadi, ¿no? Se trata, pues bueno, de revisar cuáles son las condiciones de nuestras instituciones forales como parte del entramado europeo que deben cumplir para la concesión de incentivos, que como tú bien has dicho es un tema que está de candentísima actualidad. Con nosotros está Juan Luis Crucelegui, presidente del Tribunal Vasco de la Competencia, que ha salido un momento de los debates para estar hoy aquí en el Boulevard. Señor Crucelegui, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, pues hoy precisamente voy a empezar por una noticia de hoy, porque hoy estamos en las portadas de los periódicos con las ayudas del gobierno vasco, diputaciones, a un grupo de empresas, 10 en este caso, o con la entrada a través de Carpen, de capital público, en la CAF. Definitivamente, con lo que pasó el 11 de septiembre, ¿podemos estar tranquilos de que no vayamos a tener ningún recurso, por ejemplo, por este tipo de medidas? Sí, bueno, el tipo de medidas de las que estamos hablando ahora no corresponden con las mismas medidas que fueron analizadas por el Tribunal de Justicia Europeo y fueron, bueno, a través de la sentencia del 11 de septiembre. Allí estábamos hablando de medidas fiscales adoptadas por las diputaciones, medidas fiscales que afectan a todas las empresas del País Vasco y que por lo tanto que tributan ante las diputaciones forales, y en esta ocasión se habla de ayudas a inversiones estratégicas de 10 grandes empresas vascas que van a recibir una cantidad de dinero determinada por las inversiones que piensan realizar durante 4 años. Estas ayudas pues se pueden justificar hoy en día todavía ante la Unión Europea, que es quien controla la concesión de ayudas públicas, porque se ajustan al marco previsto para el País Vasco de ayudas regionales, que es un marco cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre de este año. Precisamente por eso yo creo que se conceden estas ayudas en estos momentos, porque hay que decir que a partir del 1 de enero de 2009 ya no se podrán conceder estas ayudas a grandes empresas. En cualquier caso, Juan Luis, buenos días. Sí. Los que somos legos en asuntos jurídico-económicos, desde luego no podemos menos que llevarnos los palos del sombrajo cuando vemos ahora cómo desde de todos los países europeos, desde Estados Unidos, etcétera, cómo se está habiendo un chorreo de dinero público para salvar a empresas, primero el sistema financiero, ya se está hablando del sistema de automoción, etcétera. Y sin embargo aquí ha habido casi, un concilio de Trento para el asunto de las vacaciones fiscales durante muchos años. Bueno, esto tendrá su lógica, pero nosotros no lo podemos entender. ¿Nos lo podría usted explicar? Sí, bueno, pues a decir verdad, desde el punto de vista, desde el prisma del derecho a la competencia, no tiene mucha lógica la actual intervención masiva de los Estados miembros hacia sus principales bancos para sacarles del medio en el que se han metido. Realmente es una situación puramente excepcional donde los Estados se han impuesto sobre la política de defensa de la competencia que es gestionada por la Comisión Europea, y donde han dejado realmente en evidencia toda esta política, ¿no? Efectivamente se trata de una situación puramente excepcional donde los Estados han estimado que hay que intervenir porque si no intervienen las consecuencias pueden ser muy negativas, y donde la Comisión Europea ha tenido que aflojar totalmente su política y aceptar esas intervenciones masivas e indiscriminadas y además con unas cantidades ingentes de dinero para evitar lo que podría ser una catástrofe financiera. ¿Cómo se puede justificar? Pues bueno, de momento lo ha justificado como medidas excepcionales destinadas a remediar un problema grave de las economías de los Estados miembros, y desde luego no hay un marco jurídico claro en donde se puedan justificar estas medidas, pero bueno, es una medida excepcional y como tal
la Comisión lo aceptaba. Sí. En cualquier caso, tampoco tiene límites este tipo de ayuda. Es decir, aquí se impone la razón de Estado y no sabemos esto, no como no hay un marco, no sabemos sabemos dónde empezar, pero no sabemos dónde puede acabar, ¿verdad? Exactamente. Sabemos que se están concediendo ayudas, pero no sabemos luego qué va a ocurrir con estas ayudas, si van a tener que ser devueltas en su momento con los intereses debidos, o si va a dar lugar a otro tipo de medidas estructurales, como, no sé, desaparición de bancos u otro tipo de medidas, ¿no? Como suele suceder en el resto de los sectores, donde la Comisión es mucho más exigente y donde no permite la concesión de ayudas a cualquier precio, sino cumpliendo unas condiciones muy muy estrictas que están establecidas en la normativa comunitaria. A raíz de la sentencia del 11 de septiembre de Luxemburgo, estuvimos comentando aquí con algunos especialistas que nos decían, hombre, dadas las propias características de concierto, que necesita acuerdos, encajes, dos partes aceptándose, dice, esto en la legislación europea pues tiene también a su vez un encaje un poco complicado, a pesar de esta sentencia. ¿Usted cree que se han despejado todas las dudas o no? Bueno, yo creo que no se han despejado todas las dudas porque las medidas fiscales en sí mismas son muy opacas y son difíciles de fiscalizar. Lo que la sentencia, el significado de la sentencia para nosotros es positivo por una razón muy sencilla. Porque aquí lo que se estaba discutiendo es de si ciertas medidas adoptadas por las diputaciones, medidas fiscales, diferentes a las adoptadas por el ente estatal competente, si esa diferenciación de tratamiento constituye en sí una ayuda fiscal, una ayuda fiscal, o es una medida fiscal general que no tiene que ser fiscalizada por la Comisión. Esa era la duda principal, y lo que ha hecho el Tribunal de Justicia es decir que en ciertas circunstancias, como es el caso del País Vasco, ese tipo de medidas no constituye una ayuda de Estado. Y en ese caso estamos hablando en particular del tipo impositivo del impuesto de sociedades, que difería con respecto al del Estado. Y eso se ha considerado que no es una ayuda pública, lo cual permite a las diputaciones forales adoptar medidas que sean diferentes a la del Estado, medidas fiscales, y poder aplicarlas sin ningún problema. Ahora bien, cuando esas medidas fiscales tengan efectos discriminatorios dentro de Euskadi, es decir, cuando beneficien a unas empresas con respecto a otras, esas medidas tendrán el carácter de ayuda. Deberán ser notificadas, o en su caso justificadas, en base a la normativa comunitaria. Por tanto, por lo que está usted diciendo, la Unión Europea admite que los 4 territorios históricos vascos son regímenes generales equiparables al régimen común español, ¿no? Entonces, en tal caso, esto ya es una pregunta que tiene que ver casi más con la política, pero se la voy a hacer. ¿No sería lógico que nuestras haciendas forales participaran en los órganos europeos, que es donde se cuece un poco, donde se cocinan las decisiones en materia fiscal y de ayudas también? Sí, bueno, sería lógico, pero la lógica de la Unión Europea y la lógica de los Estados son los Estados quienes representan los intereses de sus ciudadanos, y en nuestro caso lo correcto o lo lógico sería que los responsables de diputaciones o de gobierno vasco acompañasen en este caso al ministro de Hacienda a las reuniones de Consejo de Ministros para que puedan exponer también su parecer, ¿no? Sería lo lógico, porque efectivamente somos un caso excepcional en toda Europa, que los 4 territorios forales son casos que no existen en el resto de Europa y por lo tanto sí tenían que tener un tratamiento diferenciado. Pero bueno, eso depende ya, como es un tema político, depende de una decisión política y bueno, y ya sabemos que ahí es un campo más resbaladizo. Esta tarde van a hablar ustedes en esas jornadas de un asunto que se nos antoja especialmente sensible y de difícil resolución. ¿Cómo se articula para que las empresas beneficiadas por las ayudas declaradas en este momento ilegales devuelvan esas ayudas sin que la empresa se vaya al traste? Esto es un asunto difícil de conjugar, ¿no? La recuperación de ese dinero por parte de las instituciones públicas sin perjudicar la actividad económica de esa empresa beneficiada. Pues sí, efectivamente es un poco complicado solicitar a una empresa que ha pedido una ayuda y que ha recibido una ayuda hace 5, 6 o 10 años, que venga ahora y la devuelva con los intereses debidos. Claro, que no solamente tiene que devolver la ayuda que entonces recibió, sino que hay que sumar los intereses que hay que pagar por el transcurso del tiempo desde entonces hasta ahora, ¿no? Y efectivamente eso supone un problema para la empresa y también para la institución que concede la ayuda, pero es la medida aceptada en la Unión Europea para aquellos casos, aquellas ayudas que hayan sido concedidas ilegalmente, quiero decir, sin haber sido aprobadas previamente por la Comisión Europea, y que hayan sido luego consideradas como incompatibles con el tratado. Eso ocurrió con las ayudas fiscales que se concedieron en los 3 territorios
durante los años 90, básicamente del año 94 hasta el año 99. Son 2 regímenes diferentes de ayudas, que multiplicado por los 3 territorios son 6 regímenes de ayudas, que deben ser recuperadas por las diputaciones forales y que en estos momentos están en trámite de recuperación. Desde luego, la Comisión en este sentido es bastante clara en las últimas comunicaciones publicadas este mismo año sobre la necesidad de que los Estados establezcan los mecanismos adecuados para que la recuperación de las ayudas ilegales sea posible. En el Estado español, hasta el momento, esa recuperación de ayudas pues no ha sido muy eficaz de cara a la Comisión. De hecho, tenemos todavía aquí algunas ayudas concedidas en los años 80. Concretamente, la primera decisión que se adoptó contra el Estado español fue por unas ayudas concedidas a la empresa Magefesa, entre las cuales había ayudas concedidas por el gobierno vasco también. Entonces, en el año 89 se decidió que Magefesa devolviese 5.000 y pico millones de pesetas de las 8.000 y pico que había recibido, y hoy es el día en que todavía no ha devuelto ese dinero. Con lo cual, la eficacia de la recuperación todavía es un tema bastante verde. Y mirando al futuro, ha señalado antes usted que a partir del 1 de enero de 2009 nuestro estatus en la Unión Europea cambia y las ayudas públicas a las empresas quedan ya muy limitadas, ¿no? ¿Esto de qué manera puede incidir en la marcha de la economía, sobre todo ahora que estamos en un periodo difícil de crisis, etcétera? Bien, bueno, lo que realmente ha cambiado son las ayudas regionales. Con la adhesión de los 12 nuevos Estados miembros, que tienen una situación económica mucho más deficiente que la del resto de la Unión Europea, lo que ha pasado es que todos los ratios económicos pues han ascendido, en nuestro caso por lo menos, y claro, hoy en día la división regional en Europa pues se ha modificado sustancialmente. Como hay un principio fundamental que se está poniendo en vigor, que es cada vez menos ayudas y las ayudas más concentradas a objetivos concretos, una de las consecuencias de ese principio es que las ayudas regionales, que son aquellas que se conceden en una región por su situación económica básicamente, pues desaparecen en el País Vasco. El País Vasco ha sido una región que se ha beneficiado, que ha podido conceder este tipo de ayudas desde que entró en la Unión Europea hasta este año, sí, con unas limitaciones, eso sí, en cuanto al al porcentaje de ayuda, que en ese momento está en el 15%. Y como digo, pues con estas nuevas medidas adoptadas por la Comisión, estas ayudas regionales que benefician fundamentalmente a grandes empresas deben desaparecer. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues en el futuro estas grandes empresas deberán enfocar sus inversiones hacia objetivos más concretos, como por ejemplo investigación y desarrollo, innovación, medio ambiente, creación de empleo, formación, etcétera. Es decir, objetivos que están admitidos por la Comisión como objetivos a subvencionar por parte de los Estados. Y una cuestión más, ¿qué pasa con los servicios públicos ofrecidos por empresas privadas, que en cierta manera también reciben una inyección de dinero público? ¿Ahí cómo juega el factor de la competencia? Si es posible ofrecer servicios de calidad quitando, digamos, estas ayudas que también interfieren en la competencia. Sí, bueno, este es un aspecto bastante problemático en toda la historia de la Unión Europea, porque el problema fundamental es definir qué es un servicio público, y claro, ahí cada Estado tiene su concepción de servicio público. Hay Estados donde los servicios públicos son muy importantes, como puede ser el caso francés, donde hay sectores que dependen enteramente del sector público, y por lo tanto, bueno, pues es difícil establecer un criterio válido para la financiación de estos servicios. Hay que decir que hay una jurisprudencia bastante reciente del Tribunal de Justicia Europeo que ha establecido una serie de principios básicos para, digamos, delimitar cuál es la capacidad de financiación de estos servicios por parte del Estado. Lo que viene a decir la jurisprudencia es que solamente se puede subvencionar en una empresa aquella parte de servicio público y no otro tipo de prestaciones que pueda dar esta empresa. Lo que ocurría hasta entonces es que, claro, en empresas que ejercitaban servicios públicos pero también estaban en el sector privado con otras actividades, pues ese dinero al final servía un poco para todo, ¿no? Y posicionaba a esa empresa más favorablemente que el resto de las empresas. Ahora hay una serie de límites más claros, pero todavía es un sector, es una parte del derecho a la competencia que no está consolidada y
y que además hay una serie de contradicciones bastante grandes en todos los sentidos. Ya ven que hay muchas aristas todavía por Aristas, limar, por sí, definir, por aclarar. Claro, porque además hay muchos cuestión. sectores donde el sector público está introducido y es difícil establecer una doctrina que sea válida para todos. Juan Luis Crucelegui, el presidente del Tribunal Vasco de la Competencia, nos ha invitado esta mañana aquí en Boulevard, en el espacio de Escuicas Junta, con esa jornada que están celebrando hoy. Un saludo, señor Crucelegui, eskerrik asko. Eskerrik asko. Gracias, Juan. Eskerrik asko, Xavier Agur. Las 11:52.